Bienvenidos al avance del capítulo 38 de la telenovela El juego de mi destino. Mientras Asille y Helin siguen hablando en la cocina, en ese momento aparece Cemal preguntando de qué estaban conversando las dos. Lo que Cemal no imagina es que Helin justamente le estaba contando secretos sobre él a Asille y que la conversación se había vuelto bastante delicada. Cemal miró a Helin y le preguntó qué estaba haciendo, pero Helin trata de actuar con normalidad y le responde que simplemente estaba hablando un rato con Asille. Después de eso, Asille prefiere alejarse de ahí y deja solos a Cemal y Helin para evitar seguir en medio de esa situación tan incómoda. Cemal le pregunta a Helin si está tomando y Helin le responde que sí, que solamente ha tomado un poco porque quería olvidar todo lo que ha pasado. Mientras tanto, Asille se va hacia su habitación y queda completamente sorprendida pensando en todas las cosas que Helin acaba de confesarle. Poco a poco empieza a entender que Cemal realmente se quedó con Helin por una mentira y eso la deja bastante impactada. Entonces Asille comienza a recordar muchas cosas que Cemal le había explicado antes, especialmente cuando le contó que Helin casi se suicidaba por él. Todo empezó a mezclarse en su cabeza y trata de acomodar cada parte de esa historia como si fuera un rompecabezas, porque realmente no sabe qué pensar ni qué hacer después de enterarse de todo eso. También recuerda perfectamente cuando su amiga Meral le dijo que Helin era una mujer manipuladora y que debían tener mucho cuidado con ella. Mientras Asille sigue pensando en todo eso, Mahir aparece en la habitación y ella intenta tranquilizarse rápidamente para no demostrar todo lo que está pasando por su cabeza. Mahir le comenta a Asille que se quedó tomando algo para intentar olvidar todo lo que ocurrió durante esa noche. Entonces Asille le pregunta con quién estaba y Mahir le cuenta que conoció a una mujer. Estuvieron tomando unas copas juntos. Al escuchar eso, Asille le dice que le parece muy bien y que se alegra de que él pueda rehacer su vida y seguir adelante. Mahir queda bastante sorprendido por esa respuesta y enseguida le pregunta si acaso ella ya se cansó de él. Pero Asille le responde que no diga esas cosas, que simplemente lo único que quiere es que él sea feliz. Después de escucharla, Mahir se queda pensando un momento y empieza a creer que quizás contarle esas cosas a Asille podría ponerla celosa o hacer que reaccionara de alguna manera diferente. Sin embargo, al ver que eso no pasó, Mahir prefiere marcharse y dejar la conversación así. Asille se encuentra afuera de la casa con Nesmi y decide hablar directamente con él. Entonces Nesmi le pregunta qué necesita y por qué quería hablar con él. Asille empieza a preguntarle de dónde venía con Suhai a esas horas, porque sabe que estuvieron juntos muy tarde en la noche. Pero Nesmi simplemente se ríe al escuchar la pregunta y le responde que no entiende por qué le preocupa tanto eso, ya que solamente salió con Suhai a un concierto para divertirse y pasarla bien. Asille le dice claramente que debe alejarse de Suhai y que no puede estar con ella. Nesmi escucha eso y responde que quizás tenga razón, pero enseguida agrega que hay otra mujer con la que sí podría estar. Después de eso, Nesmi comenta que entonces irá a buscar otra mujer, pero Asille le pregunta de qué está hablando realmente. En ese momento Nesmi le deja claro que ella sabe perfectamente a qué se refiere. Después de eso, Nesmi empieza a hablar más directamente y le dice a Asille que él ha pasado muchos años detrás de ella. Asille enseguida le pide que no se pase de la raya y le advierte que podría arrepentirse de las consecuencias si sigue hablando de esa manera, pero Nesmi solamente vuelve a reírse y le dice que la verdad es que ella sigue enamorada de Cemal, que eso es algo evidente y que no tiene sentido negarlo. También le pregunta si acaso piensa hacerle algo o amenazarlo por decir la verdad. Toda la conversación empieza a ponerse mucho más tensa entre los dos. Justo en ese momento aparece Cemal y pregunta inmediatamente qué está pasando ahí y si existe algún problema. Asille le cuenta que Suhai salió con Nesmi la noche anterior para divertirse. Al escuchar eso, Cemal mira fijamente a Nesmi y le dice que necesitan hablar seriamente en privado. Cemal pierde el control y toma a Nesmi de la camisa mientras le pregunta qué es lo que le está pasando y qué es lo que pretende realmente. Cemal quiere saber si acaso está intentando seducir a Suhai y se nota que está muy molesto por todo lo que acaba de enterarse, pero Nesmi no se queda callado y enseguida se defiende. También le agarra el brazo a Cemal y le responde que quizá la que está tratando de seducirlo es Suhai y no al revés, porque según él no está haciendo absolutamente nada malo. Cemal, cada vez más alterado, le dice que se calle y que no vuelva a meterse con Suhai. También
le deja claro que lo único que tiene que hacer es llevarla a donde ella quiera, porque para eso trabaja como chofer. La conversación empieza a ponerse todavía más agresiva y la tensión entre los dos se nota cada vez más fuerte. Entonces Nesmi empuja a Cemal y le pregunta por qué tendría que tenerle miedo, diciéndole que él puede hacer lo que quiera y que más bien debería ser Cemal quien le tenga miedo a él. Cemal se le queda mirando fijamente y le dice que se está pasando demasiado de la raya y que tenga muchísimo cuidado con lo que está diciendo, pero Nesmi continúa enfrentándolo y le responde que él es quien tiene el poder en este momento. También le advierte que no lo obligue a abrir la boca, porque si eso pasa, Cemal será quien termine metido en problemas. Nesmi le deja claro que tiene el sartén por el mango y que lo mejor sería que se llevara bien, porque de lo contrario, él puede acabar con todo. Después de escuchar todas esas amenazas, Cemal queda completamente sin palabras mientras Nesmi simplemente se marcha dejando el ambiente todavía más tenso. Razi se dirige hacia el local de la amiga y le pregunta qué le pareció Meral y cuándo empezará a trabajar. La amiga le responde que Meral ya empezó a trabajar, lo que deja a Razi bastante contento. Él le dice a Meral que volverá más tarde porque ella le había prometido un café y después de eso simplemente se marcha contento. En ese momento la amiga le agradece a Razi su actitud mientras él se retira con buena energía por lo que acaba de saber. Más tarde Razi llega para reunirse en el hotel con Mahir y un socio y se mantiene observando todo a su alrededor con atención, algo que Mahir también nota. Durante la reunión, Razi le dice a su socio que no ha cumplido las condiciones establecidas y que si no han pagado en el tiempo correspondiente deben asumir todos los gastos. También le cuestiona en qué los beneficia realmente asociarse con una empresa que no tiene dinero. El socio se queda en silencio sin saber qué responder. En ese momento Mahir interviene y comenta que si les amplían el plazo podrían conseguir el dinero necesario. Sin embargo, Razi responde que ya les han dado demasiado tiempo y que ahora deben pagar de inmediato. El socio vuelve a intervenir y pide que les den un mes más para poder reunir lo necesario. A pesar de eso, Razi insiste en que la construcción no puede detenerse y que deben continuar mientras esperan el dinero, ya que las pérdidas son muy grandes. Finalmente Mahir le dice al socio que aceptarán esperar un mes. El socio se retira muy agradecido con Mahir por haberle dado ese tiempo. Después de eso Razi se enoja porque siente que Mahir le quitó autoridad frente a todos los presentes. Entonces Mahir le dice a Razi que no puede tratar a las personas como si fuera dueño de todo, pero Razi responde que él es quien entiende de números en ese lugar y que Mahir es simplemente alguien que ha llegado sin mayor relevancia. Helin llama a su amiga estilista por teléfono y le pregunta cómo va todo con Meral y si está trabajando bien. Su amiga le responde que le gustaría decirle que todo va bien, pero que en ese momento Zahide llegó al lugar a hacerse las uñas y pidió específicamente que fuera Meral quien la atendiera. Según cuenta la estilista, en medio de todo eso, Zahide empezó a gritar porque no estaba conforme con el resultado y terminó armando un escándalo bastante incómodo. Helin se enoja al escuchar eso y no entiende por qué Zahide está actuando de esa manera, así que le pide a su amiga que por favor no despida a Meral y que espere un momento antes de tomar cualquier decisión. En ese instante llega Zahide y Helin corta la llamada de inmediato. Zahide le dice directamente a Helin que van a despedir a Meral sí o sí y que tiene que irse del lugar, insistiendo en que no la quiere allí bajo ninguna circunstancia. Helin escucha todo lo que dice y se da cuenta de que está intentando justificar la decisión con una versión que no es completa, por lo que le pide que deje en paz a esa chica. Sin embargo, Zahide le responde que no quiere a esa mujer cerca de su marido, lo que hace que Helin le diga que está siendo muy paranoica y que debería dejar de meterse con Meral sin razón. Zahide no se queda callada y le responde a Helin preguntándole si acaso ella también tuvo que mentirle a Razi de la misma forma en la que ella le mintió a Cemal. Esa frase deja a Helin completamente sorprendida porque Zahide ya parece saber la verdad sobre el embarazo falso que ella había ocultado. Helin intenta reaccionar haciéndose la desentendida y le pregunta de qué está hablando, pero Zahide insiste en que ella es una mentirosa y le advierte que no se meta con ella porque si sigue así va a terminar diciendo toda la verdad. Después de eso Zahide se marcha dejando a Helin sin poder responder. Helin se queda pensando en todo lo que acaba de escuchar y recuerda que la única persona a la que le había contado ese secreto fue a Asiye. En ese momento también le viene a la mente la imagen de Asiye abrazando a Zahide, entendiendo que todo pudo haber sido una estrategia para hacerle creer que ella había hablado. Helin se llena de rabia con esa idea, toma su teléfono y llama a Asiye para decirle que necesita hablar con ella de inmediato, dejando a Asiye completamente sorprendida al recibir esa llamada.
Helen va muy enojada rumbo a hablar con Asille, pero mientras maneja ocurre un momento muy tenso. En ese instante, al dar reversa, no se da cuenta de que el pequeño Ugur estaba jugando con una pelota justo detrás. Semal empieza a gritarle a Helen para que detenga el vehículo, pero Helen no alcanza a escuchar a tiempo y termina arrollando al niño. Todo sucede muy rápido y de inmediato Helen baja del vehículo con desesperación para intentar ayudarlo. En ese momento Semal reacciona de inmediato, toma al niño en brazos y lo sube rápidamente al carro para llevarlo al hospital sin perder tiempo. Todos se suben al vehículo y se dirigen de urgencia a la emergencia. Semal baja al niño del vehículo y en ese instante el pequeño reacciona apenas, pidiéndole a Semal que lo ayude, lo que aumenta la angustia de todos. Poco después llega a la camilla, lo trasladan rápidamente al área de emergencia para atenderlo de inmediato. En medio de todo eso, Helen se queda muy nerviosa y empieza a llorar sin saber cómo reaccionar ante lo que acaba de pasar. Semal abraza a Nergis para intentar calmarla y le dice que todo va a estar bien y que no se preocupe. En ese momento llega Sille completamente desesperada, preguntando qué fue lo que pasó y Semal le explica todo lo ocurrido. Al escuchar la situación, Sille rompe en llanto y queda completamente afectada por lo que está pasando. Mientras Semal abraza a Sille junto a Nergis, Helen aparece en ese momento y queda totalmente impactada al ver la escena. Poco después también llega Mahir y se sorprende al ver lo que está ocurriendo. Mahir dice que irá a buscar información sobre el estado del niño para saber cómo está, mientras Semal responde que los médicos han dicho que hay que esperar, ya que el niño entró a cirugía. En ese instante Helen se acerca a Sille y le dice que quería hablar con ella, pero que todo pasó muy rápido y no se dio cuenta de que Ugur estaba ahí. Le repite que lo siente mucho por lo ocurrido. A partir de ahí todo se convierte en un ambiente de caos dentro de la clínica, con todos llorando, nerviosos y esperando noticias del niño. El médico sale de la sala de cirugía y en ese momento Asille se acerca rápidamente con mucha preocupación para preguntar qué está pasando y qué fue exactamente lo que ocurrió con su hijo. El médico le responde que acaban de terminar la cirugía y que el niño ya se encuentra consciente y despierto, y que no pasó nada malo, lo que poco a poco empieza a dar un poco de alivio a todos los que están presentes. En ese momento el ambiente empieza a calmarse un poco después de la tensión que habían vivido. Después de eso el médico explica con más detalles que todo parece haber sido un traumatismo, es decir, un golpe en la cabeza, pero que de todas formas le van a hacer un TAC para mayor seguridad. También le dice que no debe preocuparse, que se trata de una hematoma y que además ya le pusieron puntos en la cabeza para atender la herida correctamente. En ese momento Asille, todavía con lágrimas, dice que quiere ver a su hijo y el médico finalmente le permite entrar a verlo. Sin embargo, le aclara que solamente pueden entrar los padres del niño. En ese instante Semal intenta entrar, pero Helen lo detiene diciéndole que no puede hacerlo porque solo los padres están autorizados. Semal se queda completamente en silencio y termina llorando porque aunque no puede decirlo en su interior, sabe que él es el verdadero padre de Ugur, lo que lo deja totalmente destrozado y sin poder hacer nada. Mientras tanto, Semal y Helen están revisando los documentos de Ugur en medio de la situación. En ese momento Semal dice que va a ir un momento a buscar algo y a pedírselo a Sille. Por otro lado, Helen se acerca al lugar donde una persona está ingresando los datos del niño. Poco después, cuando Semal llega donde está Asille, le comenta que están pidiendo los datos de Ugur. En ese instante, Asille pregunta por su bolso, pero Semal le responde que lo tiene Helen, lo que hace que Asille se ponga un poco nerviosa, sin saber exactamente qué hacer en ese momento, quedando claramente sorprendida. En ese momento, Mahir le dice a Sille que vaya rápidamente para ver qué está pasando, lo que aumenta aún más la preocupación y hace que todos se alteren un poco. Mientras tanto, Semal se queda un momento abrazando a Nergis con la intención de calmarla y ayudarla a tranquilizarse después de todo lo que ha pasado. Mientras tanto, en la recepción el tipo se queda un poco sorprendido al revisar los datos que le están entregando porque algo no le cuadra. Él observa con atención y comenta que esos datos parecen falsos porque no corresponden a la persona que está registrada ahí. Además, dice que no reconoce el número de identidad del niño. También explica que este tipo de situaciones suelen pasar cuando hay documentos que no son auténticos, lo que deja todo en una situación bastante delicada. En ese momento llega Sille y alcanza a escuchar lo que está diciendo el tipo en la recepción, lo que la deja completamente preocupada. Helen reacciona de inmediato y dice que ese niño es su sobrino, insistiendo en que no tiene sentido en que esté diciendo que la documentación es falsa.
Luego Helen le pregunta tanto a Mahir como a Sille por qué están diciendo eso, tratando de entender la situación. Mahir le responde diciendo que quizás se trata de un error del sistema, intentando calmar el momento, pero lo que Mahir no sabe es que el tipo que está allí es el mismo al que le dio un plazo de un mes para pagar lo que debe al hotel mientras continúa con la construcción, lo que lo deja en una posición complicada. En ese instante Mahir no sabe qué decir, quedando completamente en silencio. El tipo entonces se acerca y le dice a la recepcionista que él se va a encargar, que no se preocupe. Después de eso, Helen le vuelve a preguntar al tipo por qué está diciendo que la documentación es falsa. Él toma nuevamente los documentos y dice que va a comprobarlo con más detalles. En ese momento todos se quedan a la expectativa de lo que pueda pasar, mientras Asilla está muy asustada por lo que pueda ocurrir si llegan a descubrir algo. Mahir también se muestra nervioso, pero al mismo tiempo el tipo actúa con tranquilidad, ya que sabe que lo que están haciendo de alguna manera también favorece a Mahir por el apoyo que él le dio antes. Finalmente el tipo dice que todo fue un error del sistema y que ya todo está en orden, lo que cambia completamente la situación. Mahir le da las gracias porque entiende que le ayudó en ese momento. Así se marcha después de eso y Mahir se queda y va detrás del tipo. Mahir se acerca al tipo y le agradece por haberlos ayudado a salir de un gran problema en un momento tan delicado. Le dice que de verdad lo aprecia y que no se preocupe, que él también le hizo un gran favor en el pasado, dejando claro que entre ellos ya había una especie de apoyo previo. En medio de esa conversación, Mahir sonríe mientras vuelve a insistir en las gracias por la ayuda recibida. Sin embargo, el tipo comenta nuevamente que la documentación del niño es falsa, lo que deja el tema en el aire por un instante. Mahir responde que es una situación complicada y que no puede explicarlo en ese momento, sin entrar más en detalles. El tipo le dice que no se preocupe, que para eso está su trabajo, y después de eso se marcha, dejando la situación cerrada por el momento. En ese instante Mahir y Asille sienten que prácticamente se salvaron de un problema grande en el último momento, como si todo hubiera quedado resuelto por poco. Mientras tanto, en otro lado, todos están acompañando a Augur mientras le realizan las revisiones necesarias para asegurarse de que pueda salir de urgencias sin complicaciones. El médico, después de revisar los resultados, dice que todo salió muy bien y que no hay nada de qué preocuparse, que el niño está en buen estado. También indica que ya pueden llevarse el niño a su casa porque no hay ningún problema grave. Al escuchar eso todos se sienten mucho más tranquilos y contentos, pero quien más alegría muestra es el pequeño Augur, ya que entiende que ya puede regresar a su casa y eso lo hace sentirse mejor después de todo lo ocurrido. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.